le contestes. Pero No le contesto. no, vamos a seguir con Carito del Conte. Queda la pregunta si habló con Milei o con Karina Milei o con Martín Menem para el armado local de un espacio de las ideas de la libertad. Pero quiero hacer un paréntesis para hablar de economía. Está Natalia Motil en contacto con nosotros, ella es economista. Hola Natalia, gracias por la espera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, segunda semana, ¿no?, de lo que fueron las medidas económicas en la cancha, la liberación del cepo para personas físicas, la flotación del dólar entre estas bandas, la llegada del primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario, y parecería que otra vez el Gobierno Nacional tomó la iniciativa en materia económica después de una situación bastante tensa. ¿Qué tenemos que esperar, según tu mirada, de aquí en más? Y podríamos decir ese de aquí en más, de aquí hasta las elecciones. Bueno, la verdad que es como siempre, en los años electorales son años bastante complicados porque en general la política se termina primando en relación a lo que es la economía. Entonces, cualquier ruido político puede llegar a generar mucha volatilidad en un mercado que, bueno, la verdad es que también está bastante expuesto a cualquier shock exógeno. Recordemos que el 60% de la evolución del crecimiento económico de nuestro país responde más a cuestiones externas, como por ejemplo las decisiones del Banco Central de los Estados Unidos, de, por ejemplo, cómo va evolucionando uno de nuestros principales compradores en el mundo, que es justamente China. Hoy estamos ante un contexto internacional que es bastante particular en relación a años anteriores. ¿Por qué? Porque justamente tenés tensiones geopolíticas constantes, una guerra todavía comercial, más allá de que se ha, digamos, morigerado en las últimas semanas, pero lo cierto es que estamos ante, bueno, cualquier factor que puede impactar negativamente. Después hay cuestiones locales que claramente que favorecen a lo que es la estabilidad macroeconómica de nuestro país, y esto no es algo solamente que se ha logrado en las últimas semanas, sino que es un esfuerzo por parte del gobierno que se está llevando adelante en la Argentina desde diciembre de 2023, una política monetaria más contractiva, una política fiscal más contractiva, tratar de equilibrar lo que son las cuentas fiscales que te permiten por lo menos tener un amortiguador ante cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir, tanto del frente externo como también del interno de cuestiones políticas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con el esquema en cambiario ahora está generando mayor previsibilidad en los mercados porque estás teniendo, bueno, un esquema de bandas que permitís por lo menos al tipo de cambio flotar entre un piso y un techo de alrededor de 1400, que si nosotros calculamos, bueno, es justamente el tipo de cambio, entre comillas, de equilibrio que te da justamente en relación a Natalia, lo te que interrumpo, acá decís, nos da más previsibilidad el hecho de tener las dos bandas, 1100, 1400. ¿No es muy amplio el recorrido o lo que está en el medio de esas dos bandas? Pues yo hablaba la semana pasada con algunas personas que se encargan de economía y finanzas y decían, sí, lo que pasa es que una cosa es 1100 y otra cosa es 1400. Si bien ese es el margen, hay bastante diferencia. Por ahí se esperaban bandas un poco más juntas. Te agrego, ¿no hace más volátil al mercado eso? No, de hecho, digamos, es mejor, ¿por qué? Porque la Argentina, ¿qué tenías en el esquema cambiario anterior, este del ritmo de Crowley-Pe, que es parecido, digamos, a la tablita de Martínez de Oz, Sí. que creo que fue uno de los grandes errores del gobierno, que tenías un tipo de cambio fijo. Entonces, ante cualquier eventualidad externa, como la que has tenido, digamos, internacionalmente, te veías forzado a deshacerte de un montón de divisas con un banco central realmente que vos no tenías un balance en el banco central, tenías todavía problemas. Entonces, y además generaba especulación, porque ¿qué es lo que hacía el sector agroexportador? Bueno, que en vez de liquidar decían, bueno, yo lo guardo porque sé que en el mercado blue está a 1300 pesos y sé que en algún momento esto se vuelve insostenible, van a tener que devaluar, entonces espero ahora un poquito, me guardo en silo bolsas, adquiero, digamos, el riesgo de guardarlo en silo bolsas esperando poder liquidar más afuera. Es cierto que fluctúa bastante y lo vamos a ver como lo vimos en las últimas semanas, pero va a depender de la entrada de capitales. Esto no quiere decir que por ahora nos estamos posicionando de la mitad, digamos, de la banda hacia abajo, que se va a seguir manteniendo. Eso va a depender primero de lo que suceda con la demanda del peso, por eso hice énfasis, este año es un año electoral,
cualquier ruido político te va a impactar sobre lo que es la demanda de pesos, entonces la gente puede llegar a deshacerse de los pesos y tratar de cubrirse de lo que son los dólares, eso puede presionar al tipo de cambio a acercarse más a lo que es el techo de la banda, esto actualmente no está descartado, genera también esta cuestión del carry trade, de, bueno, especulaciones por parte del propio sector agroexportador diciendo, mira, yo estoy esperando quizás que el tipo de cambio se acerque más al techo para poder liquidar, pero uno estima que con la salida del cepo, más la entrada de dólares del Fondo Monetario Internacional, genere la oferta de dólares necesaria, por lo menos para que esa volatilidad en el corto plazo morigere y estés más cerca, por lo menos, de la mitad, digamos, de la banda. Pero vuelvo a repetir, a veces no depende de cuestiones meramente internas, Claro. sino justamente lo que suceda en el resto del mundo. Natalia, te hago una última pregunta y tiene que ver con el traslado a precios, la posibilidad de que el índice de inflación aumente. INDEC de todas maneras anunció que va a cambiar, o sea, aprovechó, creo yo, este momento para cambiar también esta metodología que muchos venían reclamando, quedó desactualizada y no representa lo que se mide como canasta básica, lo que es el consumo del promedio de los argentinos. Hay traslado a precios, tenemos que esperar que los precios suban un poquito más o el índice dé más alto en los próximos meses. Bueno, a ver, con respecto al mes de abril, se estaba estimando en un primer momento que estaría cerca del 4% de la inflación. Bueno, definitivamente muchos supermercados no convalidaron el aumento de precios que les llegó de los mayoristas. Eso también responde a que hay escasez de pesos circulando en la economía. Entonces, esa escasez de pesos permite que ese traslado, que posterior, digamos, a precios, no se dé de forma inmediata o como sucedería en épocas anteriores. Y de hecho, digamos, nos posicionamos en la banda inferior y eso nos genera justamente de que tengamos una inflación inclusive por debajo de lo que fue en el mes de marzo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Y hay que tener en cuenta que los rubros más sensibles en términos de, bueno, en el día a día del bolsillo del argentino, que son alimentos y bebidas, son los que se encuentran más expuestos a las volatilidades del tipo de cambio, a las especulaciones. Entonces, y de hecho tienen margen para ajustar y son los primeros en ajustar. Entonces vamos a ver un reacomodamiento de los precios relativos en los cuales, bueno, estos rubros van a aumentar el precio y nos va a afectar en el día a día. Ahora bien, dependerá exclusivamente de lo que suceda en los próximos meses en el mercado cambiario. Yo creo que todavía falta un camino para recorrer en términos para desacelerar lo que es fuertemente la inflación. No creo que lleguemos antes de las elecciones a una inflación como estimaba el gobierno de alrededor del 1% mensual, pero sí creo que estamos encaminándonos en ese sentido siempre y cuando nuevamente la política monetaria se mantenga como se venía manteniendo ahora, es decir, con una oferta fija y además no tengas ningún problema en la demanda del peso que siempre se olvidan los economistas. Eso quiere decir que no pase nada afuera ni pase nada adentro que amenace esa estabilidad en los mercados cambiarios. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una caída de la demanda del peso en los próximos meses, vas a tener que sí o sí sacar peso de la economía, sino eso se va a traducir en una aceleración de lo que es la inflación y nuevamente vamos a estar con inflaciones mensuales del 3%. Entonces, ojo ahí, porque va a depender de lo que suceda íntegramente en cuestiones políticas y externas. Natalia, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Natalia Motil, economista, dándonos el panorama económico. Tito, ¿a vos te quedó pendiente una pregunta? ¿La querés repetir?